a 5 meses del proceso electoral, a 5 meses de que los venezolanos nos encontremos en los centros de votación y acudamos con entusiasmo a votar por una nueva Venezuela, por un cambio, por la posibilidad de tener en el país un gobierno de progreso para todos por igual, un gobierno responsable con los venezolanos y un gobierno que no utilice al pueblo para su beneficio político, sino que sirva al pueblo entendiendo perfectamente cuál es su mandato. Por eso, a 5 meses de que sea electo Enrique Capriles Radonsky como el nuevo presidente de todos los venezolanos, y en vista de las grandes deficiencias que hoy tiene el país en materia de empleo, queremos desde Primero Justicia ponernos a la orden de los venezolanos para ayudarlos y poder adelantar el tiempo suficiente y la información necesaria para que cuando Enrique Capriles sea electo presidente de todos los venezolanos, podamos salir a las calles a empezar a dar resultados concretos que puedan resolver todos los anhelos que los venezolanos hoy tienen y que podamos generar los empleos necesarios para que la gente pueda vivir con dignidad y con calidad. Hoy nosotros, frente a las deficiencias de la ley del trabajo, que deja por fuera a 2 de cada 3 venezolanos que están en condiciones de poder prestar sus servicios para poder vivir dignamente. Cuando hemos estado nosotros evaluando el contenido de esa ley y hemos podido ver cómo 14 millones de venezolanos no fueron tomados en cuenta en esa ley, hoy queremos anunciar, frente a este tiempo que nos queda para que Enrique Capriles sea electo presidente, que salimos a las calles en cada municipio del país para hacer un censo de todos esos venezolanos que vieron con esperanza que esta ley podía incluirlos y que fue una ley que no genera ningún tipo de empleo, para que podamos juntos levantar la información de quienes quieren tener, como lo ha planteado Enrique, el primer empleo, para exigir a la Asamblea Nacional que se apruebe esta ley que permita que muchísimos jóvenes puedan tener un empleo digno, que podamos tener un plan de segunda oportunidad para que los mayores de 55 años puedan tener empleo también en Venezuela antes de jubilarse, para que podamos tener en Venezuela la oportunidad de que esas madres que están criando a sus hijos puedan también tener un ingreso sustentable, con seguridad social, que puedan tener empleo para poder ayudar a progresar al país. Y en ese sentido, nosotros estaremos a partir del viernes de esta semana en cada uno de los municipios del país, recorriéndolo para llevar no solamente el mensaje de esperanza de Enrique Capriles, sino poder tener el censo necesario de esos millones de venezolanos que no fueron tomados en cuenta en la ley del trabajo, para que podamos tener un gobierno a partir de octubre que de verdad se preocupe por esos millones de venezolanos que están hoy rebuscándose, que no tienen un empleo formal, que no tienen la oportunidad de tener un primer empleo, que no tienen la oportunidad de trabajar porque ya tienen una edad avanzada y porque en definitiva nosotros tenemos que tener en Venezuela la oportunidad de darle a esa gente un segundo chance, el chance de poder vivir en un país donde la gente progrese, el chance de poder tener una madre que criando a sus hijos puede también trabajar, la oportunidad de que quien estudió pueda tener un primer empleo sin que se le exija tener una experiencia, la oportunidad de quien estudia para que pueda sufragar sus gastos también teniendo un empleo a medio turno, para que puedan tener seguro social, para que puedan tener prestaciones, para que puedan tener al final un fondo de ahorro para su jubilación. Estamos hablando de 14 millones de venezolanos que no fueron incluidos en la ley del trabajo. Estamos hablando de que más de 2/3 de los venezolanos que están en capacidad de trabajar no fueron tomados en cuenta en esta ley. Es una ley que no fue discutida con nadie, que no fue discutida con todos los sectores del país. Es una ley que promueve la división en Venezuela en términos de lo que significa el gran acuerdo nacional que debería haber promovido que esa ley se diera, que hubiese podido haberse dado una discusión con todos los sectores del país y que todos hayan podido formar parte de ella. Es una ley que engaña a los trabajadores, porque va a generar una suerte más bien de deudas del mismo gobierno nacional con el tema de las prestaciones que no va a permitir que esa gente pueda ver esos churupitos en el bolsillo, como muchas otras leyes que el gobierno ha creado y que terminan nunca aplicándose. Y en ese sentido, lo que nosotros necesitamos es una ley del trabajo que promueva el empleo, que genere empleo en Venezuela, no que más bien lo restrinja. No se puede hacer una ley solamente para los que están trabajando. Tienes que hacer una ley para ayudar a formalizar, por ejemplo, a los millones de venezolanos que se rebuscan todos los días y que no tienen seguridad social. Tienes que formalizar a toda esa gente que si no sale a trabajar no tiene que comer y que no tiene garantía de un empleo estable.
tienes que trabajar y hacer una ley para que exista el primer empleo, y esa ley no establece absolutamente nada de la promoción del primer empleo. Tienes que hacer una ley que permita dar esperanza a los venezolanos que no tienen trabajo o que no tienen trabajo fijo, que son la gran mayoría. Se nos prometió que iba a estar incluido el tema del primer empleo en la ley del trabajo. Nos volvieron a engañar. Nada de eso ocurrió. Seguimos esperando en la Asamblea Nacional que saquen del congelador esta ley. Y el gobierno sigue hablando de solo temas políticos. Seguimos viviendo en un país donde ahora ni siquiera tenemos la presencia de un presidente. Estamos con un presidente ausente y estamos en la necesidad de lograr los cambios necesarios para que Venezuela pueda echar para adelante. Por eso, junto al pueblo, de la mano con los venezolanos, a partir del viernes estaremos no solamente llevando los planes de Enrique Capriles a cada sector, sino recogiendo la información de todos los venezolanos que quieran ayudar, que quieran conformar este equipo de gente que va a tener empleo digno a partir de la presidencia de Enrique Capriles, a partir de la apertura de un nuevo ciclo para Venezuela, a partir de la elección del 7 de octubre, cuando con nuestro voto abramos la puerta al futuro y a la esperanza y cerremos el ciclo de la confrontación, de la división, de la ineficiencia y de la corrupción que ha representado este gobierno en 13 años y medio.